Relatos bajo la oscuridad de la noche. Hace ya varios años que el horror terminó en mi familia con la muerte de mi abuelo. No me había atrevido a contar la historia debido a que fue una experiencia extremadamente traumática para todos. Somos una familia muy extensa. Mi madre tuvo 9 hermanos, por lo que la casa de los abuelos siempre estaba concurrida por mucha familia, tíos y primos. Mi abuelo se llamaba Joaquín. Era un hombre alto y corpulento. Siempre vestía de blanco y usaba un sombrero como de esos que usan allá por la costa. Era un hombre por demás ambicioso y, para su buena suerte, había recibido una herencia bastante jugosa en su juventud, por lo que se dedicaba a prestar dinero a réditos. Las desafortunadas personas que acudían a él para ello pagaban excesivos intereses, y ay de aquellos que no liquidaran a tiempo sus deudas, porque mi abuelo se hacía acompañar de un séquito de matones que hacían de cobradores y propinaban las más atroces golpizas a quien osaba no pagar. Por las mañanas, el abuelo se dedicaba de lleno a sus negocios. No le importaba el mal infortunio de un deudor. Le hacía cobrar a como diera lugar, embargando propiedades al por mayor, por lo que siempre tenía una mueca altanera en su cara. Por la tarde, el hombre se dedicaba a la parranda. Siempre se rodeaba de amigos y alcohol hasta altas horas de la noche, y no le importaban los reproches de mi abuela, que le rogaba porque cambiara de vida. No comprendo por qué existía tanta maldad en su corazón. «Mamá, ¿por qué soportas a mi padre?», le decían mi madre y mis tíos. Ella siempre respondía que ya estaba vieja para andar con esas cosas de separaciones, y que además que ese era el hombre que a ella le había tocado, y que agradecieran que nunca les hizo falta comida en la mesa. Cuando niño, algunas veces me quedaba a dormir en casa de los abuelos junto con mi madre a partir de que mi abuelita enfermó. Casi nunca hablaba ni convivía con el abuelo. Por las mañanas nunca se encontraba en casa, y por las tardes o por las noches era difícil poder contar con él, aunque fuera solo para entablar una conversación. Una noche en especial, yo no podía dormir a causa de los ruidos de un grupo de personas que estaban de fiesta con el abuelo. Era un niño y la curiosidad se hizo presente. Recuerdo que me levanté y atravesé muy despacito el corredor de la gran casa, tratando de evitar que notaran mi presencia. Llegué hasta el lugar y me posé detrás de una pilastra para que no me vieran. Curiosamente, cuando llegué, se había desatado una discusión muy fuerte y muchas personas se levantaron de sus lugares. Se retiraron a la orden de mi abuelo. Noté que estaba muy molesto y no dudó en vociferar pidiendo que se largaran de su casa. Después que se fueron las personas, quedó un silencio abrumador que solo se veía perturbado por las palabras tenues entre mi abuelo y un hombre que había permanecido en la mesa. Era un señor que nunca había visto en el grupo de las personas que lo rodeaban. Vestía un traje negro muy elegante, pero su rostro no lo alcanzaba a percibir. Parecía como si la oscuridad lo siguiera y lo cobijara. Era una conversación que no distinguía por la distancia que había entre ellos y el lugar donde yo me encontraba escondido. Recuerdo haber visto a mi abuelo firmando unos papeles que el señor le dio, y posteriormente se levantó y se fue. Pero lo que pasó después, desearía no haberlo visto nunca. El abuelo se quedó sentado en su silla y dio un trago a su copa,
se reclinó hacia atrás y sus ojos se tornaron totalmente blancos, al mismo tiempo que balbuceaba algo escalofriante. Mordía sus labios y brotaba el vital líquido bermellón a borbotones, manchando así sus ropas que al ser de un color claro, era por demás escandaloso lo que estaba sucediendo. Yo corrí hacia la habitación donde me quedaba, pegué un brinco a mi cama y me cubrí con las sábanas creyendo que estaría a salvo de lo que acababa de ver. Poco tiempo después, en el pueblo sucedía algo que no era muy común. Muchas personas aparecían sin vida en circunstancias no muy claras y lo más tenebroso era que la mayoría de esas personas le debían dinero a mi abuelo o tenían algún negocio pendiente con él. Evidentemente, se hizo más rico y el grupo de matones que lo acompañaban se hizo más grande. Prácticamente era intocable. Incluso la policía del pueblo le tenía respeto, o quizá miedo. Mi familia y yo fuimos testigos de cosas horribles por el actuar y la forma de ser del abuelo, como si la maldad que ya tenía se hubiera incrementado a su máximo poder. No tenía respeto por nada ni por nadie, pero hay algo que no perdona a nadie. El abuelo sucumbió ante el tiempo y fue perdiendo sus capacidades físicas. El alcohol y los excesos que acostumbraba desde muy joven le estaban pasando la factura. Siempre le gustaba tener el control de todo, y esto era algo que no podía soportar debido a que era una persona muy orgullosa. Decía que nadie iba a decidir sobre su vida. En una pequeña casa muy vieja que había requisado por allá en las afueras del pueblo, gracias a sus actividades de agiotista, pidió a uno de sus matones que lo llevara y posteriormente lo despidió. Ahí decidió arrancarse la existencia en soledad, en un lugar frío y oscuro. Pasaron algunos años y el clima en casa de los abuelos dio un giro de 180 grados. Había mucha alegría. La familia creció. Yo ya era un adolescente. La abuela fue mejorando poco a poco y ninguno de mis tíos siguió con los pasos de mi abuelo. Todo transcurría con normalidad y los negocios del abuelo nunca se comentaban. Todo eso había quedado en pausa. Recuerdo una tarde de domingo donde toda la familia se había reunido para comer y convivir. Todo el mundo gozaba de alegría. Pero en un momento mi tío el menor, Enrique, entre sus bromas, tomó el sombrero del abuelo de un perchero para tratar de imitarlo. Y en ese momento, algo sucedió con él. Se empezó a comportar de una manera extraña, como si de verdad se tomara demasiado en serio el papel. Otro de mis tíos se lo quiso quitar diciéndole: «Ya quítate eso, deja de payasear», a lo que le respondió con un puñetazo en la cara. La escena fue un desconcierto total, ya que nadie se lo esperaba. El tío Enrique salió corriendo del lugar sin decir una sola palabra, con un negror extraño en la cuenca de sus ojos y además con una velocidad sobrenatural. Algunos días pasaron y nadie sabía qué sucedía con mi tío Enrique, mucho menos dónde estaba. Algo que era muy raro en una persona como él, que se caracterizaba por ser alegre y demasiado apegado a su familia. Toda la familia se dispuso en ir a su búsqueda, y después de varios días, el desenlace de Enrique fue muy desafortunado.
fue encontrado en la misma casita que mi abuelo y en las mismas circunstancias. Algo por demás devastador para toda la familia. Pasaron algunos meses y mi abuela decidió donar la ropa del abuelo. Algunos indigentes y borrachitos de la calle fueron los afortunados en recibirla. Y digo afortunados entre comillas, porque al pasar del tiempo acudían a la misma casucha a hacer lo mismo, a desprenderse de la vida. Ante esa situación pude contar a mi madre y al párroco del pueblo de aquella noche cuando me escabullí por la oscuridad. El abuelo se encontraba con ese señor y a lo que parecía estaba concretando un trato, por lo que ambos coincidieron que en efecto le había vendido el alma al diablo. Todas las posesiones personales del abuelo estaban malditas y por alguna razón quien las usaba se transformaba o caía en una especie de trance que lo hacía cometer aquellas atrocidades. El párroco aseguró que debíamos a toda costa incinerar las prendas y artículos personales que aún estaban en casa. El día de hoy, todos recordamos con amargura esa parte de nuestras vidas. La abuela ahora vive en casa con nosotros. A la casa del abuelo ya nadie va. Poco a poco se va deteriorando y se cae a pedazos. La puerta principal ya solo son unos maderos atravesados que permiten ver a través de ella. Dicen que de vez en cuando logran ver a un hombre vestido de blanco y de sombrero, sin rostro, al final del corredor. Ni siquiera los ladronzuelos del pueblo la han atracado. Todos le temen al abuelo. Me imagino que regresó a seguir cobrando a sus deudores. El sombrero del abuelo. Historia escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche se despide. Muchas gracias.